Buenas noches, ¿cómo están todos? Estoy viendo, probando para ver cómo... Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están todos? En esta hora les traigo un compartir como siempre. Yo no estoy siempre en las redes sociales, pero como le digo, no me hago adicta a estar predicando o compartiendo, porque yo le llamo un compartir de mis lecturas, y a veces me entra como un sentir fuerte de poder comunicar todas estas riquezas en gloria que el Señor nos brinda. En esta hora estaba yo leyendo sobre el soplo de Dios, y recuerden que nosotros hemos siempre tratado el tema del Espíritu Santo. Todos sabemos sobre el Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo en hebreo es Ruah. A nosotros definitivamente no estamos muy enfocados en cómo se traduce en hebreo, porque ya le conocemos como el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo traía una inquietud porque, se está levantando una serie de situaciones muy buenas en Colón. Se están levantando grupos congregacionales. El Señor está tocando a muchas mujeres colonenses. Y me recuerda el tiempo que yo tenía 30 años de edad, ahora ya tengo 47. Pero me recuerdo cuando yo tenía 30 años de edad que el Señor tocó mi corazón. Yo le decía a mi familia, vengan a oír la palabra. Me sentía viva, me sentía una nueva temporada en mi vida, me sentía entusiasmada. Me sentía que después que salía del trabajo, pues no solamente existía la vida de poder ir a un parque a comer o algo así, o a una discoteca, el que le gusta, el que no, pues va a un parque, va a un cine, va a una fiesta privada. Pero en mi caso, yo veía que después de trabajar tenía un grupo congregacional, y esa fue una experiencia buena, porque empecé el grupo congregacional en el 2005 y demoré 3 años prácticamente en ese grupo congregacional, en donde pues estaba liderizando una pareja a la que nosotros le conocemos como pastoral, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que nosotros hacemos cuando entramos en estos grupos congregacionales, que empezamos a sentir el llamado, esa atracción por entender la palabra de Dios, esa atracción por entender a qué se debe la vida cristiana. Sin embargo, nosotros sabemos de antemano que definitivamente vamos a aprender muchas cosas en las cuales después tenemos que modificar y desaprender cuando va pasando el tiempo, porque vemos que lo que inicia con un entusiasmo, inicia de una forma llamativa, no tener que quedarme pues en la casa viendo televisión un día de semana, sino que yo puedo agilizar y activar o ejercitar más bien mi espíritu a través de la... Entonces generalmente nosotros creamos un entusiasmo hacia esa vida. Pero para mí, yo le llamo el estudio científico de lo que es la vida espiritual del hombre, porque la vida espiritual del hombre es importante y tenemos que entenderla, porque los que ya hemos empezado
una vida, tenemos ya rato en esto, hemos experimentado experiencias en las cuales pues tenemos que decirle a otras personas que definitivamente no pasen por lo que nosotros pasamos. Fue mucho tiempo en el cual yo pude entender la relación Cristo, Espíritu Santo, Padre, y todavía estamos sobre la marcha en eso. Pero lo importante es que todos debemos llegar a esa estatura, como dice la palabra. ¿Y por qué algunos no llegan a esa estatura? Porque algunas personas, pues simple y sencillamente, a veces son el hazmerreír de la familia, son el hazmerreír de los amigos, son el hazmerreír de los compañeros de trabajo. Y todo el mundo te critica cuando estás en la palabra, cuando estás entusiasmado, comentándole a alguien la palabra, o sea, cuando quieres predicar, cuando quieres cantar, cuando quieres hacer de todo. Y te llaman fanático, simplemente te llaman, eres un nuevo convertido, para otros eres una persona que puede fastidiar, o para otros simplemente eres agradable y te pueden aceptar lo que le lleves. Lo importante es que nosotros hemos sido encomendados, hemos sentido de mi parte, por ejemplo, dice que Dios tiene un remanente que está tratando de que las personas que de alguna forma puedan escuchar este video y estén recién convertidos o estén en el camino, ya tienes 5 años por ejemplo, pero te han dicho tantas cosas, pero todavía tú sientes que tu vida espiritual está un poco monótona, la tienes muy mezclada con tu vida terrenal, y hay como un punto de encuentro que como que no lleva a ese entendimiento o a esos cambios que tú quieres ver en tu vida, que te han profetizado, que te han dicho. Hay respuestas para eso, porque tarde o temprano vamos a pasar por eso. Tarde o temprano vamos a pasar por una incertidumbre, por una especie de existencialismo espiritual, de nuestra vida espiritual, en la cual vamos a ver que inclusive vamos a abandonar en algunos momentos la comunión, no porque no sintamos el deseo de servir a Dios, sino porque de alguna forma la vida como que te quiere apretar, y entonces a veces tú dices y reprendes al enemigo y reprendes a todo el mundo, porque tú dices que no puedes seguir la vida espiritual porque el enemigo te lo está impidiendo. Ciertamente la Biblia habla del abismo de las tinieblas, y habla también que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es en el principio, el soplo de Dios en el principio. Fíjate bien, hay cosas en las cuales nosotros vamos a poder entender si nosotros escuchamos alguna sinopsis o algo resumido que el Señor puede redimirte. Yo he hablado en otros videos en los cuales hablamos de redención. Dios redime a su generación. Dios redime a las personas. Lo que a mí me tocó 15, 20 años, a ti te puede tocar 3 semanas aprenderlo, si en realidad tú piensas y crees que Dios lo puede hacer, que Dios es un Dios de milagro y que Dios es un Dios eterno que absorbe todo lo que nosotros vemos como imposible. Él lo puede hacer, como dice la palabra, para Dios un día 1000 y 1000 como un día. Entonces en el principio nos está hablando Dios de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero también dice que las tinieblas y todo estaba en desorden. Entonces ese es el momento donde nosotros tenemos al Espíritu, solamente porque dice que Dios dijo, y así sucedió. Era el tiempo del principio donde Dios decía, las cosas se hacían. Cuando Dios llega al hombre,
está creando la vida del hombre de una forma terrenal, una forma aislada, una forma Dios allá, yo acá. La Biblia dice que Jehová sopló en su nariz aliento de vida. Te está hablando de lo que hizo con Adán. Te está hablando de una separación. Allí hay un soplo de vida, pero yo te soplo, es de una manera externa, de acá hacia allá. Ese es en el principio. En el libro de Ezequiel estamos hablando de otro soplo, que es donde dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Ahora el Señor está hablando de poner. Y dice, profeticé y hubo un ruido y un temblor. Y dije, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estamos hablando todavía del soplo, del ruá de Dios, de una manera vivificada, mejor dicho, porque cuando Dios habla de poner, cuando Dios habla de soplar en la nariz, está hablando todavía de sentidos, está hablando todavía del cuerpo y del alma. En el libro del hombre espiritual de un escritor chino llamado Watchman Nee, usted puede comprar el libro y eso está en 3 tomos. Claro que usted tiene que convertirse en un lector, porque es un libro que es parecido al tomo de la Biblia, es larguísimo. Ya yo me lo he leído 2 veces. Ese libro habla del hombre espiritual y que el hombre es tripartito. Dios trabajó en el alma. ¿Por qué es tripartito? Porque es alma, cuerpo y espíritu. Dios trabaja en el cuerpo del hombre. Dios trabaja en el principio, en los sentidos del hombre. Dios trabaja dándole ánimo al hombre. En el caso cuando le dice a Ezequiel, profetiza a este pueblo y dile que yo le voy a dar la liberación al cautiverio que tenían en Babilonia por más de 10 años, todavía aquel tiempo. Y Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza y dile a ellos que yo escuché que decían que ellos estaban muertos. Dile y profetízale lo que yo voy a hacer. Está hablando de un futuro. Todavía en el principio Dios ya había soplado sobre Adán. Adán se levantó, pero es un hombre de la tierra, es un hombre terrenal. Es la forma en donde Dios trabaja con Adán. En Ezequiel está trabajando con su pueblo a través de una profecía que muchas veces lo vemos en este tiempo como algo que Dios está trabajando en el corazón, en la mente del hombre, indicándole, traspasándole fe y diciéndole a este pueblo de Israel que en efecto Él le va a dar la salvación de sus opresores, porque recordemos que en ese tiempo Israel, repito, estaba en cautiverio. Pero Dios le da la promesa de libertad. Y Dios le dice, a través de esa profecía, le dice, ciertamente ellos están secos, ciertamente me desobedecieron, ciertamente sí no tienen vida de Dios, no tienen mi presencia, no tienen mi atención, pero profetiza, hijo de hombre. Entonces Ezequiel está hablando aquí del ruá de Dios de una manera todavía externa, una manera que lleva al hombre a tener que esperar en Dios esa promesa todavía de libertad, en el cual utiliza al Espíritu Santo, que es el dador de la vida, como decía Jesucristo. Pero ahora vamos a ver algo más profundo, que es el caso del libro de los Hechos. Habla también del ruá. Y en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, los hombres salen
conviccionados de la persona de Cristo, de sus enseñanzas. Es un fuego que te cambia la mente, cuerpo, espíritu. Es aquí donde el hombre pasa a ser un hombre, de un hombre viviente, que es el hombre que le estoy hablando, que viene terrenal de la tierra. Es todavía, los discípulos son hombres procedentes del pecado, porque Cristo en ese tiempo ya había muerto y resucitado por los pecados, pero necesitaba el Espíritu Santo para culminar la obra redentora. Entonces todavía, mientras no llega el día de Pentecostés, todavía los discípulos eran unos seres vivientes de la tierra, procedentes de un ruá, del Espíritu Santo, pero algo todavía externo, algo donde Dios está allá y yo todavía estoy acá. Usted todavía está acá, ellos todavía estaban acá y Dios estaba allá. Pero después ellos pasan a ser un hombre espiritual o con un espíritu vivificante. Cristo, que es el espíritu vivificado, es el espíritu que Él le promete, que es el otro consolador. Entonces se da el milagro del Espíritu Santo que llega a sus vidas, para ellos entonces poder tener fuerza, poder, unción, para dar cumplimiento a la profecía que es el nacimiento del Evangelio de Cristo al mundo, en el cual Dios había prometido en uno solo reunir a toda nación, a todo pueblo, a través de la predicación, pero no se podía hacer sin que el Espíritu Santo pudiera entrar en el ser nuestro y convertirnos en hombres espirituales, que es lo que nos explica Watchman Nee en su libro, para que podamos tener más conciencia de la maravillosa obra del Espíritu en nosotros. Aquí yo tenía unos escritos, pero voy a empezar ya a contextualizar lo que ya le he explicado de la palabra. ¿Por qué yo he explicado todo esto? Definitivamente es por una preocupación que hay en ignorar ciertas moveres del espíritu, en donde la oscuridad nos atrapa. La oscuridad nos atrapa en ese mover, en esa carisma que hemos estado por muchos años, definitivamente. Por eso te estaba hablando de los sentidos. Es el Espíritu Santo, que yo puedo estar en un lugar que hace mucho frío, pero puedo sentir calor. Si yo estoy invocando lo que por ley desde el principio de los siglos, como dice en el libro de Tito, Dios que no miente nos ha prometido la salvación. ¿Y por qué? Ya Él nos había sellado como hombres terrenales, pero con un ruá, con un soplo en nuestro ser que nos permite sentirlo, que nos permite desearlo, que nos permite confesarlo. Y es lo que el hombre de Dios definitivamente tiene cuando él reconoce que Dios es su creador. Como dice el Salmo 100, Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Cuando tú reconoces que Él es tu creador, cuando tú reconoces que Él es el Hijo, el Padre, y que Jesucristo es su Hijo enviado a través de una profecía, que murió y resucitó, yo puedo entonces definitivamente empezar a sentir a Dios. Yo puedo sentir a Dios a través del llanto, a través de un deseo intenso de predicar, a través de un deseo intenso de orar, a través de un deseo intenso de alabar, a través de un deseo intenso de congregarme, a través de un deseo intenso de vivir para Él, de ir
a grupos religiosos, espirituales, a ir a congresos. Yo quiero ayudar a la obra, quiero diezmar, quiero ofrendar, quiero ayudar al pobre. Yo puedo sentir a Dios y desear lo que Dios desearía. Y cuando el hombre y la mujer de Dios se ejercitan, están viviendo el ruá de Dios, pero en los sentidos. Es lo que quiero que me entienda. Es muy peligroso que tú vivas el ruá de Dios solamente en el sentido y tú no evoluciones. Te voy a poner ejemplos. El ruá de Dios puede hacer que tú levantes a una persona paralítica con la fe de esa persona o con una invocación como hizo Ezequiel. Y tú puedes hacerlo y la persona se puede levantar. Puedes curar, puede Dios curar a través de ti, puede Dios predicar intensamente, puede orar en lenguas. Pero lo que a ti te va definitivamente a conectar a otra dimensión, que te va a llevar no solo a ser un hombre sensible al espíritu, un hombre que vive el espíritu, como estamos explicando que ocurrió en el principio, que ocurrió en Ezequiel. Tú vas a evolucionar a un hombre pentecostal que habla lengua de fuego como Pedro, pero puede sufrir una transformación espiritual en el momento que te lleve a un entendimiento de lo que es Cristo, nuestra esperanza de gloria, como le ocurrió a Pedro, como le ocurrió a Pablo, cuando Pablo se cae del caballo. Y Pedro demoró 3 años con Jesús. Pablo solo duró con Jesús el tiempo que arrastraba a los discípulos, pero solamente oía de lejos de Jesús, pero nunca tuvo contacto con Jesús. Cuando Jesús está y se le aparece y tiene encuentro con Jesús camino a Damasco, Pablo se transiciona y es el ruá que te quiero decir, que te quiero explicar, que ojalá Dios nos ayude ahora para que tú entiendas la diferencia del ruá que nosotros podemos vivir intensamente ahora, en el cual muchas personas a veces hasta quieren cambiar su imagen, otras no cambian su imagen, pero otras quieren hacer otras cosas más para Dios. Y todas las cosas que nos puede llevar el espíritu viviente. Pero nosotros tenemos que salir del espíritu viviente y poder vivir el espíritu vivificado, que es Cristo glorificado, que es la promesa, es la esperanza de gloria. Es la esperanza que llevó a Pedro a poder predicar y que 3,000 se convirtieran a Cristo. Y no solo eso, sino a darle seguimiento, sino a formar, porque Pedro no solamente predicó, sino que la iglesia se formó. Y definitivamente ellos eran la iglesia del camino. Había lo que nosotros conocíamos como el avivamiento. Había personas que de veras querían que la gente viniera a Cristo, no solamente para formar iglesia y poder salirme de mi trabajo, como han hecho muchas personas que solamente definitivamente quieren predicar el evangelio, pero en 4 paredes. Y la iglesia no se vale vivir así, porque cuando tú ves eso, lo que nosotros estamos provocando es malicia. ¿Cuántas veces no han criticado a la iglesia por estar pidiéndole ofrenda a la gente y diezmo, solo porque tú estás enseñando el evangelio en 4 paredes? Pero si tú vas y enseñas el evangelio en el camino, que eran los del camino, tú no pedías plata ni diezmo. El Señor te decía: lo que te den, tómalo, cómelo y camina. Camina, porque esto es un caminar.
Esto es un caminar donde usted esté, usted va a llevar la persona de Cristo, su testimonio y también su palabra. Usted va a ser testimonio de lo que es una vida cristiana, lo que es una vida en Cristo, y también va a llevar la palabra de Cristo. Pero no como lo hemos hecho en este tiempo, que todos nos hemos encerrado en 4 paredes y ahora hay una lucha porque no me abren la iglesia. Pero es que bíblicamente los que se reunían en la sinagoga eran solo discípulos. Entonces los discípulos se pueden reunir donde ellos quieran. Tú no tienes que abrir una iglesia para enseñar. Tú tienes que organizar el liderazgo y poder captar a esos estudiantes, a esas personas congregadas, a todos tus líderes, a todos tus congregados, y poder alcanzarlo. Mira lo que está pasando con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos está pidiendo a nosotros los educadores que tenemos que ir a buscar nuestros estudiantes, porque no hay una sinagoga, que son nuestros salones de clase. Y nosotros hemos encontrado a nuestro estudiante en línea. Entonces, hoy día las iglesias se están peleando hasta con demandas. Y no estoy en desacuerdo de eso, ni estoy diciendo que sea malo. Pero por algún tipo de situación, esta pandemia nos ha enseñado que nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque como decía mucha persona, gracias a Dios fue una pandemia y no fue un meteorito que se nos cayó encima. Perdone. Y nos quitó la casa, nos quitó todo. ¿Cómo íbamos a hacer si solamente nos quedaba refugio para poder vivir, porque no hubiera caído un cataclismo en un lugar como le pasó a Japón, que destruyó muchas casas? Y en estos tiempos esto está pasando también. Entonces, ¿por qué no tomamos conciencia de lo que está pasando y le preguntamos a Dios qué es lo que realmente Dios quiere decirnos con todo esto? Porque Dios quizás quiere que nosotros volvamos al principio, a los del camino. Y los del camino puede significar una búsqueda sincera de todas aquellas personas a las cuales nosotros quisiéramos enseñarles, que nosotros quisiéramos. Yo ahorita mismo me gustaría enseñar a través de la radio, no solamente a través de la red. Me siento muy contenta por tener wifi, por tener un celular que me ayuda mucho con la imagen de buena calidad, con el sonido. Y tengo toda esta tecnología para poder comunicar todas estas enseñanzas que Dios nos da. Y me siento feliz porque le digo al Señor, y si tengo que ir a casas en casa, si tengo que reunirme con personas en un lugar donde yo pueda, no me interesa alquilarlo o pueda en un futuro tener un lugar cerrado y hacerlo, también lo haría, porque los lugares cerrados no es que estén mal, al contrario, todos hemos pasado por ahí, pero nosotros ya no debemos limitarnos a eso. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Porque estas personas entendieron el Ruá de Dios dentro. El Ruá de Dios dentro te hace caerte del caballo. Cuando tú te caes del caballo, tú le dices: Dios, mi vida es tuya. Señor, donde tú quieras, como dice, yo soy como los que nacen del Espíritu, no saben para dónde va. Señor, donde quiera que sea, que mi vida termine, ya sea que yo me tenga que ir de este país, yo siempre le digo al Señor, yo no sé por qué, alguna razón, todo pasa por algo. Yo tengo visa americana y muchas personas han querido visa americana para irse a Estados Unidos hace mucho tiempo, y yo tengo la visa americana tirada ahí. La gente me dice: tú eres bien miedosa. Yo le digo: no, porque en realidad lo que a mí me gusta es el precedente de haber viajado a Estados Unidos y haber podido regresar, para que ellos vieran que yo no quería quedarme en su país, sino yo solamente quería conocer pues los Estados Unidos, como cuando uno viene de chico y uno dice: quiero ir a los United States. Y entonces yo, quería ir a los United States, saqué la visa y me fui y tuve la experiencia. Pero
Siempre he dicho, es posible que si yo tengo esa visa, yo puedo quedar en Europa, yo puedo quedar también sacando una visa para Europa, una visa para Puerto Rico, puedo sacar una visa para Canadá, tantas cosas, o ir a los Estados Unidos. Pero donde Dios me envíe, o aquí en Panamá, a muchos lugares, yo siempre le digo al Señor, yo soy de ti, no me interesa volver a vender todo. Yo he hecho una remodelación en este último tiempo de mi vida, tuve que comprar todo nuevo, porque todo lo que tenía lo tuve que vender, porque tuve que moverme por una situación que yo siempre le he dicho en internet a ustedes de lo que me pasó con el código, el decreto de Varela, en donde los profesores que todavía no éramos permanentes nos perjudicábamos con un decreto que nos aplicaban sobre lo que es los puntajes de nuestros estudios, y a mí ese puntaje me bajaba la puntuación para poder quedar en una terna, y siempre quedaba fuera del sistema. Tenía prácticamente 2 años fuera del sistema y solamente tenía ejerciendo mi otra profesión, que es belleza. Entonces tenía bastante problemas, porque belleza tiene problemas por cuanto si tú no eres constante en eso, no tienes muchos clientes. Entonces yo soy muy buena trabajando el cabello, pero no tenía muchos clientes por cuando yo estaba siempre repartida entre educación y entre belleza, entonces nunca abandonaba a los clientes para irme a educación y después se me iba. Y cuando quise trabajar belleza 2 años, que he lío para ganarme un dinero. Jamás en belleza he podido ganar el dinero que gano en educación. Entonces eso ha sido que yo no he podido, en 2 años mis finanzas bajaron, y hasta tuve que definitivamente mudarme varias veces para ir a los trabajos de belleza, porque si trabajaba en Panamá tenía que estar viajando. Entonces si trabajaba en un lugar, a veces aquí en Colón, tenía que mudarme para ese lugar para no pagar tanto pasaje, porque yo vivía en alquiler. Entonces todas esas cosas han hecho que yo modifique constantemente lo que es mi vivir, y he tenido que siempre estar comprando nuevo, que si vendo y compro. Ya he hecho una remodelación de todo nuevo, gloria a Dios, este año en tiempo de pandemia, yo lo testifico. He comprado todo nuevo. Yo no compré este año, compré aire. Yo la verdad no usaba esos aires, pero bueno, me dio por comprarlo, y todas esas cosas que he podido testificar de que definitivamente a veces tú tienes y a veces no tienes. Y este año pues me tocó tener y modificar y poder ayudar mi economía. Y si tengo que volver a mudarme por alguna razón y Dios me dice, bueno, te tocó para tal tiempo, tienes que irte a tal lado, pues yo abandono todo y lo vendo y me voy a donde sea, porque el que nace del Espíritu no tiene compromiso con esta tierra, no tiene compromiso con nada. Yo, si Dios me da, estoy pidiendo una casa, prontamente va a venir. Y si viene la casa o viene el apartamento, lo vendo. Si Dios me dice véndalo, el día que me diga véndalo o alquílalo. Porque yo nací del Espíritu. Y nosotros tenemos que entender que cuando ya usted nace, usted no puede estar. Usted tiene un compromiso muy grave y grande. Y cuando digo grave es porque vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales tú vas a sentir que tienes llamamiento, pero tienes otra ataduras acá, que estás muy involucrado con la tierra, con el mundo, con las cosas, ¿verdad? Y cuando tú te involucras demasiado, cuando estás tan involucrado, tú dices, pero Dios mío, ¿cómo te voy a servir con tantas cosas? Bueno, señores, agarre todos los muleles, los hijos, y múdelo también. Pero si Dios te llama de misionera, lleve sus hijos y también sea misionero. Ay, pero mamá, y la universidad, bueno, Dios dirá cuándo la vas a terminar. Pero hoy día la gente no piensa así, porque la gente piensa y dice, no, pero es que Dios me va a dar para que mis hijos vayan a la universidad. ¿Y quién te dijo que Dios te llama y Dios te da su ruá para darte para la universidad de tus hijos? ¿Acaso Dios su obra la tiene
entremetida con la responsabilidad que tú misma decidiste tener 3, 4, 5 hijos. Y ahora que tú le sirves al Señor, ahora tú le dices al Señor, Señor, pero ayúdame a mantener esos 5 pelados, ¿sabes? Ayúdame, y es una oración, ayúdame, dame y esto y lo otro. Señores, el ruá de Dios, el hombre espiritual, usted si está así, usted tiene que evolucionar a ser un hombre y una mujer espiritual, porque el hombre y la mujer espiritual no vive de sensaciones solamente. Yo viví muchos años de sensaciones, me gustaban los congresos, me ponían la mano, me caía, hacía todo picoteaba, hacía toda clase de movimientos, parecía una gallina loca, y todavía sigo soltándome, y me gusta que cuando siento a Dios, me gusta picotear, me gusta tirarme al piso a llorar, me gusta orar cuando Él me toca. Todo eso yo lo hago en mi casa, lo hago en la iglesia, lo puedo hacer en la calle. Si hay un avivamiento espiritual en el momento, yo muchas veces he quedado llorando en pleno álbum mall. Una vez quedé llorando, no sé por qué, el Señor me tocó en algo, me estaba quizás pues de una forma me estaba comunicando algo, y cuando el Espíritu toca vas a tener sensaciones, que es lo que te estoy hablando, espirituales. Pero nosotros tenemos que evolucionar de esas sensaciones al ruá de Dios en nosotros, que nos lleva a esa vida de transformación y de conformación, como dice Pablo, porque nosotros no podemos vivir de una manera y tener el ruá de Dios y no avanzar hacia eso, porque vamos a estar de una manera frustrado cuando llegue cierto tiempo. En videos pasados yo le decía a muchas personas que por qué, yo le preguntaba al Señor, pero por qué razón yo siempre he sentido tu espíritu, el fuego que me quema adentro, literalmente fuego. Abro la boca y el fuego sale llorando y todo cuando estoy en la Santa Cena y todo eso. ¿Y por qué yo te he sentido tanto así y nunca he podido concretar en lo que es el servicio en tu obra? ¿Por qué nunca pude llegar después de tener 17 años sirviendo al Señor? Siempre he predicado desde hace muchos años atrás, siempre predico en las redes, pero nunca me he podido inmiscuir en la obra del Señor profundamente, porque siempre había estado con que mi vida secular, que con la vida espiritual. Y yo le dije al Señor un buen día, ya esto no será así, me seguiré ganando la vida para ti, seguiré trabajando secularmente con mi trabajo de educación o belleza o el que sea, pero hasta que tú me digas, porque el día que tú me digas, yo trabajaré solamente para ti, que es mi deseo. Pero mientras tanto seguiré trabajando como puedo para el Señor, pero sí entregada a la obra de Él, diciéndole nada puede comprometer, nada va a comprometer mi vida espiritual, nada la va a matar, nada la va a confundir, la va a apagar. Y ese es el ruá de Dios que nos lleva a ser valientes y poderle decir a Dios, si tú estás conmigo, yo lo puedo todo. Y no es una decisión, sino es una gracia que uno recibe de Dios. Pero ¿sabes cómo se recibe ese favor y esa gracia? Con una sola palabra, cuando te sientes que caíste del caballo en algún momento. Y es cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay momentos que te va a llegar la oportunidad, y si tú no la aprovechas, no vas a entrar en la voluntad, en la guianza de Dios, como dice el Salmo, te haré entender el camino por donde has de andar, y en ti fijaré mis ojos. Es una palabra poderosa en la cual Dios te hace una promesa de que va a guiar tu vida y que tu vida está en sus manos ahora. Pero cuando tú todavía estás
poniéndole peros a Dios y no le dice, Señor, estoy dispuesta a obedecerte. Cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es porque Pablo le dijo, mi vida se terminó de ser fariseo, mi vida de arrastrar cristianos se fue desde el momento que tuvo un encuentro con el Señor. Va a llegar el momento en donde vas a caer del caballo y tienes que reconocer ese momento. No lo dejes pasar y te va a llegar y dile a Dios, Señor, yo te voy a servir, Señor, no importa lo que pase, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero te voy a servir por sobre todas las cosas. Van a venir cosas que te van a hacer pensar que tienes que tirar hacia atrás, pero no te vayas a tirar hacia atrás. Siga hacia adelante. El día que te llegue ese tiempo de tirarte y decirle a Dios, caído del caballo, tú le vas a decir a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Tú no le vas a reprochar, Señor, mira cómo estoy tirada, mira cómo estoy tirado, Señor, ¿por qué me has hecho esto si yo te estoy sirviendo? Pablo no dijo eso. Pablo dijo, Señor, ¿por qué? ¿Qué quieres que haga? Porque Pablo le podía haber dicho al Señor, Señor, ¿por qué me estás reclamando que yo estoy dando cosas contra la hijo, que estoy en contra tuya? No, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo aceptó el encuentro con Cristo, aceptó sus palabras, aceptó su invitación, y Pablo, caído del caballo, aceptó su reto, que es el que yo te digo, tarde o temprano te puede llegar. No permitas que ese tiempo se vaya, no lo desaproveches. Mira, te puedo testificar que desde el día que yo le dije al Señor, hace prácticamente 1 año y pico, le dije al Señor, Señor, caída del caballo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, que Él pase lo que pase. Y yo no sabía ni qué iba a pasar, Señor. Porque si yo hubiera sabido, yo no le digo eso al Señor. Yo me hubiera quedado en mi vida en donde yo podía siempre defenderme de la manera que la vida me había preparado, con lo que yo me había preparado desde joven. Y en todo sentido te lo digo. Pero yo le dije al Señor, todo eso lo pongo a tus pies. Considero que no tengo nada para defenderme ahora mismo. Y las mismas circunstancias me han obligado también a poder ver la realidad de mi situación. Yo voy a aprovechar este momento, caída del caballo, y te voy a decir, ¿qué quieres? Empieza entonces desde ahí tu vida ruá, con el ruá de Dios. Desde ahí empieza tu vida con el ruá de Dios. Desde ahí va a empezar tu vida de entrega. Quizás hay momentos que vas a fallar, vas a desobedecer, pero Dios te va a encaminar, porque ya tú estás en la mano. Y no es lo mismo cuando tú no estás en el camino de la voluntad de Dios, con el ruá de Dios, en donde Él te da su espíritu vivificado, que es diferente al espíritu que definitivamente solamente es un espíritu viviente que proviene de Adán. Cuando tú entras al espíritu glorificado, tú vas a sentir la diferencia, ¿verdad? Entonces puede ser la batería que está sonando así, o no sé, de repente se está descargando el celular. Entonces, ya para terminar, no desaproveches la oportunidad, no la desaproveches. Cuando llega ese momento que caes del caballo, que llega el momento de que el rúa llega, se revela Cristo a tu vida, como le pasó a Pedro, habla y dile al Señor todas las cosas que definitivamente tú quieres hacer en tu vida y en la vida de los demás, como fue en el caso de Pablo, de Pedro y todos aquellos que tuvieron un encuentro hermosísimo con Jesús y pudieron entrar en ese mundo en donde tú te das cuenta, porque siempre vas a estar en contra, los demás van a estar en contra tuya, y nadie va a querer definitivamente estar a tu lado. Por un lado, por otro lado sí, pero por otro lado no.
entonces te vas a dar cuenta cuando el espíritu glorificado, cuando te conviertes en un hombre espiritual, un amor espiritual, porque vas a tener choque, ya no el choque que te han hablado de las tinieblas que reprende el oro, es otra cosa, sino vas a sentir el choque en todo sentido en tu vida, pero tú vas a saber que estás en la mano de Dios, y eso es algo, un empiezo maravilloso a una nueva vida de conformación y transformación en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Te bendigo y bendigo ese momento. Doy gracias a Dios por el tiempo que hemos estado, en los que van a ver el video, que el Ruaj de Dios llega a tu vida, que de verdaderamente hay una entrega, que tus cambios, los cambios que quiere llevar esa nueva vida, lleguen a tu vida. Va a ser doloroso, no es fácil, yo te lo puedo testificar, pero sí es muy seguro para inclusive todo lo que viene, porque nosotros solamente estamos en principio de dolores, y es menester que tú estés en la mano, pero en la mano de Dios, no religiosamente, no porque yo lo diga, no porque yo lo invoque, no de una forma ya religiosa, no de una forma donde yo voy a decir, oh Dios, cómo te quiero, cómo te siento, solamente ese espíritu en los sentidos. No, ese espíritu tuyo va a comer alma, cuerpo, corazón, espíritu, tu mente, todo va a funcionar, y tu vida entera va a ser transformada en el Señor, que es lo que Él quiere, porque Él necesita de sus remanentes. Él quiere usar al hombre para su obra maravillosa, en la cual está ya desarrollándose en este nuevo tiempo, y sabemos que Dios lo va a hacer contigo. Cuando te llegue esa oportunidad, no la desperdicies, y dile: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y verás el Ruaj de Dios en toda su dimensión, actuando y operando en ti. Dios te dé paz y esté contigo siempre.